Buenos días, chicos, ¿cómo han estado ustedes? El día de hoy vamos a tratar acerca de los fundamentos sociales del Ecuador y nos vamos a referir al grupo afroecuatoriano. Vamos a analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador en lo relativo al grupo afroecuatoriano y como un camino en la comprensión de la otredad y de la armonía social. En primer lugar, nos preguntamos, ¿de dónde viene la población afroecuatoriana? Y obviamente vamos a tener en nuestro interior la respuesta, ¿no? Del África, justamente del África. Entonces, nuestra población negra o afrodescendiente llegó desde el África. ¿Cómo? En condiciones de esclavos, para trabajar en América y reemplazar a los indios que morían en las haciendas debido al maltrato y a las enfermedades. Cabe mencionar que obviamente, en vista de que gran parte de la población indígena fue diezmada por los europeos, entonces ellos necesitaban mano de obra para ser reemplazada. De ahí se genera la esclavitud, ¿no? La esclavitud. Si nosotros vemos aquí un mapa a través del cual se puede apreciar de dónde provenían los diferentes grupos de esclavos que se asentaron luego en América. En nuestro país en el caso de nuestro país, los esclavos provenían de Guinea, ¿sí? Ahora, existen dos grupos, ¿no? Dos grupos afrodescendientes. Un grupo se asentó en la costa ecuatoriana y otro en la sierra. Miremos a continuación los grupos afrodescendientes de la costa ecuatoriana. En el año de 1553, un galeón que transportaba esclavos provenientes de Guinea justamente y que viajaba entre Panamá y Lima, encalló en las costas de Atacames, en la provincia de Esmeraldas. De aquel galeón lograron escapar 17 hombres y 6 mujeres que se adentraron en el continente. Ellos prácticamente fueron los primeros habitantes afros del país que vivieron en libertad junto a los indígenas en la zona esmeraldeña de los Cayapas. Alonso de Illescas es un personaje importante dentro de la historia afroecuatoriana, por cuanto él fue un esclavo liberto cimarrón. Él fue fundador y líder del cacicazgo Reino de los Zambos de Esmeraldas y es reconocido en la actualidad como un héroe nacional, considerado como el máximo héroe de la libertad afroecuatoriana. Aquel, en base a su liderazgo, logró articular a indígenas y africanos. Ellos vivían en paz. Tanto los cayapas como los afrodescendientes vivían en paz, o los grupos afros asentados en las riberas del río Cayapas, ¿no? Y ellos luchó este señor Alonso de Illescas, luchó por mantener la autonomía de la región, con independencia de la injerencia española. Y lo logró. Este territorio en el cual se asentaron ellos logró realmente la autonomía. Ahora, este grupo de africanos llevaban una vida de libertad. Ellos también formaron comunidades o vivían en sitios de habitación que se los llamaba palenques o quilombos. Y a ellos se les llama cimarrones porque eran esclavos libertos, ¿no? Libertos o esclavos fugitivos. El palenque de Alonso de Illescas se llamó el Reino de los Zambos. Así lo llamaron los españoles. Y es considerado como el primer territorio de libertad y autonomía sembrado en el continente. Este territorio fue prácticamente invencible durante casi 100 años, gracias a lo cual negociaron un estatuto de autonomía con la corona española que posibilitó la emergencia de grupos de poder de negros notables. Entonces aquí en este enclave territorial
casi no tenía injerencia la corona española. Por eso es que decimos que se trata del primer territorio libre prácticamente en América en esos tiempos, ¿no? En este gráfico podemos observar la zona de influencia del reino de los ambos. Prosigamos. Ahora, en la sierra es diferente el origen de los esclavos africanos. Es diferente el origen, más bien dicho. Ellos fueron, ya no ocurrió un naufragio o un encallamiento como ocurrió en Esmeraldas. Observemos que se trata de la sierra, obviamente, ¿no? En el siglo XVII, en esta zona del Chota, en la provincia de Imbabura, entre el Carchi e Imbabura, ¿no? Los jesuitas trajeron afros como esclavos para que trabajaran en las diferentes plantaciones. En 1767, los jesuitas fueron expulsados del territorio ecuatoriano y estos grupos afros, que eran propiedad de los jesuitas, pasaron a pertenecer a la corona española y a otros dueños de la zona. En el año de 1851, el general José María Urbina ocupaba la presidencia de la República. En Guayaquil, él expidió un decreto que es considerado como uno de los decretos con mayor contenido humano dentro de los derechos, ¿no? Por cuanto él declaró la abolición de la esclavitud. Pero ¿cómo ocurrió esto? El general Urbina no es que expidió un decreto y liberó a todos los esclavos, no. Por el contrario, él expidió un impuesto sobre la pólvora. Y a través de ese impuesto recolectó dinero y compró esclavos a los dueños de los mismos. Entonces, este impuesto sirvió para pagar a los dueños el valor de cada esclavo liberado. No se dio esto por decreto. El viejo luchador, el general Alvaro, a través de la Revolución Liberal, otorgó al pueblo afroecuatoriano y a otros pueblos, obviamente, ¿no? La condición de ciudadanos que tenían, y aquellos al tener ya condición de ciudadanos también tenían los derechos de ciudadanía que les correspondía. Pero, ojo, veamos que ellos prácticamente unas décadas antes fueron esclavos y por tanto fueron pueblos marginales, ¿sí? Entonces ellos obviamente no tenían acceso a todos los recursos que tenían los mestizos, ¿no? Los mestizos. Por tanto, fueron relegados y se mantuvieron en la pobreza incluso hasta nuestros días. Bueno, a pesar de lo que acabamos de ver, ¿no? Los grupos afroecuatorianos siempre tuvieron unas condiciones de vida muy difíciles, ¿no? Pero ellos traían la cultura de sus ancestros, ¿no? Traían la cultura y eso les permitió reconectarse con sus orígenes. Lo que sí cabe destacar es que ellos perdieron su idioma, pero la música prevaleció en ellos, siendo uno de los elementos culturales más importantes de su identidad. Cultura, historia y saberes ancestrales se entrelazan con la alegría, picardía y el movimiento de cadera en la bomba del chota, un instrumento y género musical de la sierra ecuatoriana, donde su población afrodescendiente busca que se le declare patrimonio cultural inmaterial. Símbolo de resistencia de quienes llegaron hace cientos de años desde África en condiciones de esclavitud, la bomba parece un simple tambor, con la peculiaridad de que está hecha de piel de chivo y el tronco de un árbol, todo unido por finas cuerdas. Xavier Méndez, gestor cultural del Valle del Chota en el norte de Ecuador. Son como claves, ritmos, melodías
que nuestros ancestros, maestros y maestras idearon para poder proteger su descendencia. Como bandera de lucha, dice Méndez de 32 años, la bomba les invita a estar alegres, atentos, pero sobre todo a perseverar en la unidad y la hermandad, porque solo unidos pueden seguir siendo libres. La población afroecuatoriana quiere que la bomba sea un legado tan particular que refuerce sus raíces y las generaciones más jóvenes no se olviden de la historia de sus antepasados. Vengan todos a cantar, vengan jóvenes y grandes, vengan todos a cantar el canto de mis raíces que construye identidad. Y ahí estamos diciendo, la bomba no va a morir jamás. Muy bien, chicos, eso es todo por la clase actual. Les invito a que sigan la presentación. Yo ya les envío a ustedes la presentación, que la analicen, y en una clase posterior realizaremos una pequeña evaluación en torno al tema tratado. Muchas gracias por todo.